Macmillan Education presenta Únicos, el podcast sobre la inclusión donde ofrecemos a la comunidad educativa claves para mejorar de forma práctica la inclusión dentro de sus aulas. Únicos porque la diversidad suma. Soy Pilar Almendral y hoy vamos a hablar de discapacidad visual. A mi lado tengo el placer de contar esta mañana con María Francisca Recuero Núñez. Buenos días. Buenos días. Me parece todo muy técnico. ¿Te importa que te llame Paqui como te conocemos? Mejor, sí. Sí. Bueno, pues les voy a presentar a Paqui. Paqui pertenece al equipo de la ONCE, es maestra del equipo específico de discapacidad y también colabora con la Comunidad de Madrid en temas de inclusión para discapacidad visual. Así que, Paqui, gracias por estar aquí con nosotros y me gustaría arrancar pidiéndote que nos expliques cuál es tu trabajo diario, qué consiste tu labor. Bueno, pues nosotros lo que tenemos claro es que nuestro objetivo primordial es conseguir la inclusión educativa de cualquier niño, joven o independientemente de que tenga unas capacidades u otras a través de la escuela. Y bueno, pues para ello desarrollamos un conjunto de intervenciones complementarias y que responden a las necesidades educativas específicas derivadas de la situación visual del niño. Se trata, en definitiva, de dar respuesta lo antes posible a las necesidades transitorias o permanentes de aquellos niños que presentan graves problemas de visión o el riesgo de padecerlos. Para ello, pues bueno, los maestros de la ONCE somos el nexo que une todo esto y lo primero que tenemos que conocer son los mecanismos, los protocolos, los recursos que hay a nuestro alcance. Veo, Paqui, que hay mucho trabajo. Si te parece, lo que vamos a ir haciendo es que nos vayas contando un poco, porque yo quiero que todos esos profes que están al otro lado escuchando este podcast tomen buena nota de esos consejos que nos vas a ir dando. Vale. Decías que lo primordial es incluir al niño dentro de la clase. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues eso se realiza primero elaborando un plan individualizado de atención donde se planifican qué necesidades tiene ese niño dependiendo de su discapacidad y en el entorno en el que se va a desenvolver. Entonces, pues evaluamos al niño, vemos cómo es su visión, su resto de visión, si lo tiene, si no tiene, si tiene un código lectoescritor adecuado, si no lo tiene, cómo es su movilidad. Comprobamos su situación en el aula, por ejemplo. En este punto, Paqui, seguro que hay muchos profes ahora pensando, o igual no, o igual, pero me gustaría que resolvieras una duda. ¿Es posible tener a un niño con discapacidad visual en un aula en el que el resto de los alumnos no tengan ese tipo de discapacidad? Lo digo para hablar ya, para meternos de lleno en el tema de la inclusión, porque de primeras igual puede suponer una barrera. Uh-huh. Pues para nada, o sea, es lógico que el profesor ante el caso de un niño con discapacidad visual pues sienta miedo, angustia, esté nervioso, eso es así. Pero para eso estamos los profesores de la ONCE, que somos un poco los coordinadores de caso, que vamos viendo qué necesidades tiene el niño, qué necesidades tiene la escuela, qué planteamientos tiene la familia y lo vamos uniendo todo y así conseguimos darle las orientaciones adecuadas al profesor sobre lo que tiene o lo que puede hacer. El papel del tutor, pues, por tanto, es fundamental. Y cuando esos tutores y esos profesores acuden a vosotros, ¿cuál es el protocolo? ¿Cómo empezáis a trabajar? Vamos a ver, a nosotros nos llega primero un informe de derivación del colegio o de la familia, donde nos dicen, mira, mi hijo, mi alumno está escolarizado en este centro. Entonces tenemos una reunión técnica
en la que un equipo multidisciplinar lo que hace es estudiar el caso y vemos qué necesidades tiene, pues a nivel, ya te digo, valoramos qué movilidad tiene ese chaval, qué grado de visión o no visión tiene, con qué elementos cuenta, el entorno en el que está, cómo es la familia, si es una familia que recibe y colabora constantemente o por el contrario, pues es una familia que digamos, pues no le presta, está agobiada por la desgracia que tiene encima por tener un hijo con discapacidad visual y entonces digamos que hace un evitamiento de afrontar esa realidad y no le presta la atención debida. Y a los profes, para romper ese miedo, esa angustia que podías decir que podían sufrir al principio cuando les llegue el listado de alumnos y se enteren de la situación, ¿qué consejos les das? Pues sobre todo que se informen cómo es ese alumno, qué necesidades tiene. Nosotros estamos ahí apoyándoles en todo. Tienen que recibir, pues eso, que este niño, por ejemplo, al no ver la información, la tiene que recibir a través de otros estímulos para que él pueda construir sus imágenes mentales. Entonces tiene que tener para ello pues más de una modalidad sensorial a la hora de reconocer algo. Por ejemplo, explícanoslo, ¿cómo lo podemos aplicar en clase? Danos algún ejemplo. Pues un ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, están estudiando geografía, ¿vale? La geografía es como muy visual. Claro. Muy visual. Pues nosotros, los maestros de la 11, lo que hacemos es proporcionarle el material porque él, al no ver, tiene que utilizar tanto tacto como oído. Y proporcionamos, por ejemplo, mapas en relieve, le enseñamos a localizar los distintos puntos que tiene que buscar, yo qué sé, pues dónde están las montañas, dónde están los ríos, dónde están los países. Eso, por ejemplo, en geografía. Si es con el cuerpo humano, pues igual. Se le facilita un modelo en relieve para que él lo pueda ver y se le va explicando. Lo que no podemos hacer es pretender que el chaval sin ver nos localice o nos diga lo que en realidad desconoce. Entiendo, Paqui, que la labor de comunicación del profesor es muy importante y por comunicación entendemos esas llamadas de atención y esa explicación constante y oral de lo que está produciendo en clase. Claro. Pero no solo oral, para que pueda ser oral, también tiene el chaval que tener a su disposición todos los materiales que necesitan, ya sean materiales en relieve o a través de las nuevas tecnologías que la 11 les pone a su disposición como adaptación al puesto de estudio, pues pueda acceder a ellos. Y cuando me refiero a tecnologías, por ejemplo, pues yo qué sé, me refiero a la tiflotecnología en general. Tiflotecnología es aparatos para ciegos, ¿vale? Para aquellos que no sepan qué es eso de la tiflotecnología. De manera que las técnicas de información y comunicación para ellos sean accesibles. Entonces, por ejemplo, les ponemos un ordenador en clase, pero ese ordenador es el mismo que el resto. Lo que pasa que los periféricos pues se los adaptamos conforme a las necesidades visuales que tengan ellos. Trabajamos desde muy pequeños para que manejen el ordenador, desde tercero o así, ya manejamos para que manejen el ordenador, con lo cual, pues bueno, cuando llegan a sexto de primaria ya para ellos es una herramienta más y eso les permite, por ejemplo, acceder a Internet en un momento determinado y conocer pues las cosas que va explicando el profesor. Entiendo, Paqui, que la previsión, eso sí que es muy importante, ¿no? Que el alumno sepa la semana que viene o este mes vamos a tratar estas materias, vamos a dar por esto. Claro.
Claro, eso es fundamental, pero no solo que lo sepa el alumno, sino que lo sepa también el profesor que trabaja con él, el profesor de apoyo, me explico, el de la 11, porque nosotros tenemos que muchas veces pedir ese material, adaptar ese material y eso lleva tiempo. Tú date cuenta que, por ejemplo, para los alumnos que van en Braille, pues la proporción es 3,5:1, es decir, una fotocopia en tinta equivale a 3,5 hojas en Braille. Eso lleva tiempo realizarlo, pero bueno, se va haciendo. Si quieres, yo voy dando un tipo, como tips. Venga, vamos a esos consejos. Espera, Vale. cojo papel y boli. Venga. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues mira, lo primero que hay que hacer es establecer con el alumno un vínculo desde lo personal y no desde el déficit, pues porque así reducimos las vacilaciones normales que el profesor pueda tener. Pues si ve al niño como casi como un estorbo, pues que no le va a tratar igual que si le ve como un alumno más. Y es conveniente en el centro realizar agrupaciones flexibles. Estoy refiriéndome ya al centro, al profesor y a la comunidad escolar, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que no haya tantos alumnos en la clase, ya que para los alumnos con necesidades visuales específicas, por ejemplo, el ruido es un elemento distorsionador, ¿vale? El orden es fundamental en todo el mundo, pero en ellos más, porque tiene que conocer perfectamente la ubicación de todos los elementos del aula y además que no haya nada por medio, que esa quizás sea mi lucha constante, porque yo cuando entro en la clase empiezo a retirar mochilas, abrigos y tal, porque los chavales, bueno, pues son como son y lo dejan todo tirado, pero Así que hay que trabajar también con los compañeros del aula. Es claro, muy claro, importante. no, con los compañeros del aula hay que trabajar importantísimo. Mira, yo recuerdo, porque tenía una niña, estaba ya en tercero de infantil, o sea, ya era mayorcita, ya iba a pasar a primaria y nosotros ya habíamos iniciado a través de un programa que tenemos que se llama Brailletico, habíamos iniciado el braille. Pero ¿qué pasaba? Que un día me viene la niña y me dice, oye, Paqui, que voy a hablar con mis padres para que me desapuntes del braille. Y yo me quedé así como diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, es que quiero que me desapuntes. Entonces empecé a darle vueltas, digo, ya está, esta que no quiere aprender braille de ninguna manera, porque es verdad que la niña tenía un poquito de resto visual. La estrategia fue no solo no desapuntarla del braille, sino que aprendieron braille todos los alumnos de la clase. Todos los alumnos de la clase. Todos los alumnos de la clase, de y manera... ella no quería aprender braille porque no quería ser diferente. Claro. Bueno, pues claro, todos porque, igual. Claro, porque es verdad que en eso sí que tenemos que estar muy pendientes a lo largo de toda la escolarización, es el ajuste a la discapacidad visual. Es fundamental, pues eso, que el chaval se sienta comprometido con lo que necesita y lo vea como una cosa más. Bueno, total, que todas las semanas me venían todos los niños de la clase con alguna frasecita, después de haberles enseñado el código y tal, incluyendo a la maestra, con una frasecita en la que me ponían algo. Bueno, pero esto es una maravilla, ¿no? Era genial. ¿Y entonces qué pasó? Automáticamente nuestra niña se erigió en la líder de la clase, de manera que era ella la que iba organizando el calendario de todas las actividades que iban a hacer y lo hacía en braille. Claro, ahora es un fenómeno. Madre mía, o sea, este es el ejemplo claro de cómo hemos convertido una actitud negativa en algo muy positivo. En algo positivo, sí. Y bueno, esa fue genial. Es importante entonces que prestemos mucha atención a la clase y al entorno. Claro, y a cualquier signo de alarma que nos dé el niño. Como algún signo para tenerlo pues en por cuenta. Ejemplo, un signo... Los niños son complicados, tú lo sabes que trabajas mucho con ellos y el carácter de cada uno también les ayuda a defenderse más o menos, pero claro, hay veces que hay que tener atención especial a esos señales de alarma
que... Vale, pues mira, señales de alarma. Llegas a la clase, el profesor de la 11 llega a la clase y ve que el niño no tiene las gafas puestas. O el atril está guardado en no sé qué sitio. Pues ahí nos está diciendo que para nada está su ajuste hecho. Él quiere ser igual que los demás y cuesta mucho revertir esa situación. Entonces, bueno, en la 11 es verdad que tenemos la suerte de que contamos con psicólogos que van trabajando en ello en caso de que sea necesario. Un momento crítico en la evolución de los niños es cuando llegan a la adolescencia. Entonces se dan cuenta de que son distintos, de que los demás van a la discoteca y a ellos les cuesta, porque es verdad que ahí se desorientan por el ruido que hay. Entonces, en ese momento se les hace muy duros y normalmente pues necesitan ahí un apoyo extra. Y ya no tiene tanto que ver con el aspecto curricular del colegio, ¿no? Sino No, con su para interacción nada, social. para nada. Antes de llegar a la discoteca habrá habido muchas horas de patio. Y el patio Sí. es un aspecto a tener muy en cuenta, ¿no? También por los Sí. profesores y por los centros. A ver, ¿Cómo hacemos para que el niño disfrute en el patio? en el patio? Que no sé si a ti te parece importante que le prestemos Es atención al patio. importantísimo. El recreo escolar es un aspecto en el que estamos trabajando y lo que estamos haciendo y da buen resultado es organizar dentro del patio como minijuegos, de tal manera que por grupos van pasando a distintos minijuegos siempre accesibles. Y pues eso, un día juegan, yo qué sé, a la pelota, como si fuera el golbal, igual, a los bolos. Otro día, pues juegan a saltar a la comba. Siempre les ponemos algún elemento auxiliar que oriente al ciego y ya está. Y funciona muy bien porque se van apuntando. Venga, hay que hacerlo de manera que todos se apunten de manera voluntaria, no obligada, porque si lo hacemos obligado, pues ya está el fracaso garantizado. ¿Y cómo podemos hacer para romper ese rol, por ejemplo, que quieran jugar al fútbol y él se quede atrás? ¿Cómo podemos revertir esa situación? ¿Apostando por otros juegos o Claro. adaptando el fútbol? El fútbol es difícil de adaptar en un patio, porque el nivel de ruido, bueno, como he dicho antes, el ruido distorsiona mucho la entrada de información. Date cuenta que para nuestros niños, lo que nosotros a un golpe de vista ya hemos localizado, ellos lo tienen que tocar o que oír. Y si no es así, pues están perdidos. Entonces, ¿cómo lo organizamos? Pues como te he dicho, un poco ahí tiene que intervenir el adulto. Tiene que un poco organizar todo y parcelar bien y hacer conscientes a los demás pues de que todos tenemos distintas capacidades. ¿Y cómo trabajamos la sobreprotección? Porque una cosa puede ser el efecto, pero claro, también la intensidad puede también llegar a agobiar al niño. Sí, exacto. Y a veces lo hacemos inconscientemente por querer ayudar y estamos dificultando su inclusión. Claro. Y a veces sucede lo contrario. ¿Cómo? Explícame, a ver. A veces sucede lo contrario. Si el chaval es un poco espabiladillo y se da cuenta de que yendo de pobre ciego, que pena que no ve, pues aprovecha las circunstancias para que los demás de alrededor le hagan todo. Y eso... También hay que... ¿no? Hay agudeza. Claro, ¿no? ¿Con qué sensibilidad? Tienen más agudeza visual que los que ven. Para evitar la sobreprotección es sin lástima, o sea, obligarle a hacer lo que tenga que hacer. Si él tiene que terminar un ejercicio, pues hijo, lo siento, pero es lo que hay. Tienes que terminar ese ejercicio. ¿Con los mismos tiempos y el mismo método de evaluación que el resto de los compañeros? El método de evaluación sí, los tiempos no. Es decir, con el método de evaluación... no le hacemos ningún favor a un chaval si levantamos la mano a la hora de evaluarlo. Para nada. Podemos adaptarle el examen, que es lo que se hace,
al formato en el que se encuentre cómodo y lo único, el tiempo. El tiempo nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de poner un examen que necesitará más tiempo porque el tacto es analítico y el braille es analítico. No es como la vista que de un solo golpe ya te has leído 3 palabras. Entonces tarda más en decodificar. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, si un profesor prepara un examen que se resuelve en media hora, pues a lo mejor necesita 20 minutos más. Vale. ¿Vale? Es que depende, porque eso realmente, que yo sepa, ahora mismo no está baremado, salvo para la EBAU. Para la EBAU sí. Hay un baremo que, de acuerdo al porcentaje de discapacidad que tengas, tienes tanto tiempo más extra. Y con el resto de los compañeros, ¿tenemos que trabajar algo especial? Ponías el caso antes de que toda la clase acabó aprendiendo braille, pero ¿qué consejos dais? O supongo que también haréis muchas charlas en los colegios, sí, incluso en aulas en las que no se encuentra ningún niño con discapacidad visual. Bueno, pues ya quisiéramos, lo que pasa es que a veces no nos da la vida para más. Bueno, pues vamos a centrarnos en las que sí que estáis. En los que tienen niños con discapacidad visual, lo que hacemos principalmente es que todos, y esto además es conveniente que lo haga el mismo alumno, que dé a conocer cuáles son sus dificultades. Es muy interesante, porque yo pensaba, igual te iba a decir, ¿y eso no le marca un poco, no le pone un poco en el centro de atención? Claro, lógicamente hay que hablar con él. Claro. A ver, no vas a ponerte... Con los pequeñajos da igual, porque los pequeñajos les gusta mucho aquello de ser prota y no les importa demasiado, pero sí cuando ya tienen pues, 3º o 4º de primaria. O sea, que en preescolar y en la parte inicial del ciclo educativo, ¿crees que los niños son más... son más naturales? Y esa naturalidad pues hace que no tenga tantas barreras, ¿no? Ven la discapacidad visual pues como el que se hace caca todos los días. O sea, es que es así. Y si en esa etapa, que es la primera, no hay estas barreras, ¿por qué van surgiendo poco a poco? ¿Cómo podemos trabajar para que haya un nexo, no? Claro. ¿O no se puede pues mantener ese espíritu? Se podría mantener siempre y cuando la sociedad lo mantenga. Por eso estamos luchando. Por eso estamos aquí hoy. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues concienciando a toda la sociedad de que nosotros mismos tenemos nuestras propias limitaciones. Cada uno a su manera, pero las tiene. Y hay que aceptar a cada uno como es. Punto. No hay más. Con eso, simplemente con esa frase tan lapidaria, con eso sería suficiente. Es suficiente. Pero si un niño de la clase donde hay un chaval con discapacidad visual llega a casa y escucha de sus padres frases como pobrecito, pues no, pues fíjate, pues hay que ver, qué desgracia. Inconscientemente lo va a interiorizar. Entonces, para eso trabajamos con toda la clase, el chaval explica su discapacidad y lo que hacemos es que ponemos a todos los niños en una situación similar, dependiendo de la patología, similar a la que tiene el compañero que tienen en clase. Y bueno, pues les hacemos hacer actividades, recorridos, venga, vamos con el bastón al patio, ponemos obstáculos, la mala idea además, pues para que se den cuenta de qué dificultades puede tener. ¿Y qué os dicen los niños cuando se enfrentan a esa...? Pues la verdad es que se quedan sorprendidos. Pero Paqui, de verdad, pero pueden. Pero madre mía, qué difícil. Porque, por ejemplo, una de las actividades es... ponemos las gafas y les decimos, venga, localiza en tal hoja, yo qué sé, pues una palabra determinada. Pues la mayoría te digo que no. Y cuando lo hayas copiado, mira la pizarra. Y bueno, ya se vuelven locos. Entonces, por eso es conveniente pues que sepan exactamente dónde están sus necesidades. Por ejemplo, si el chaval sale con la clase con la clase, que es que tiene que salir, tiene que participar en todas las actividades curriculares, pues si van a una extraescolar,
pues que sepan un poco ponerse en su lugar, y si hay una película o un fotograma o simplemente un teatro, un concierto, pues que sepan decirle lo que hay, alguno que se ponga al lado y le vaya cuchicheando y tal, para que el chico se haga una composición. Según tu experiencia, y seguro que nos puedes contar muchísimas anécdotas, ¿es bueno que el niño esté siempre arropado por sus mismos compañeros? ¿O es bueno la política de mezclarlo? ¿Cómo se van enfrentando también a esos cambios de la primaria a la secundaria? ¿Hay que hacer un apoyo extra? Sí, normalmente cuando cambian de ciclo y se mezclan los compañeros o se cambian de centro, bueno, si cambian de ciclo, ahí otra vez es volver a contar sus dificultades, hablar con los profesores, un poco ponerlos en la situación con la comunidad educativa en general, no solo los profesores, porque la comunidad educativa va desde el conserje que está en la entrada hasta la chica del comedor que le está sirviendo la comida. Tiene que tener ahí pues unas pautas. Si no se le dan, pues a veces hay complicaciones. Ahora ya no tanto, porque los colegios, la verdad es que lo han organizado bastante bien en ese sentido. Y las bandejitas vienen con unos huecos donde meten cada comida, pero claro, tienen que decirle lo que hay en cada hueco, lógicamente. O sea, volvemos a la comunicación, a hablar con él y a... Claro. De todas maneras... sin que esto se convierta en una continua descripción, ¿no? Porque para nada, para nada. El objetivo principal es que el chaval sea autónomo en todo, en su vida diaria. Que si no están sus padres, se sepa hacer un desayuno, ¿vale? O que si tiene que ir a casa andando, que sepa cómo ir. Para eso estamos todos los que conformamos el equipo. O sea, es que no es una labor unitaria del profesor de la 11 y ya está solo. No. Estamos arropados por un equipo. Que necesitamos cualquier cosa, ellos están ahí de una manera o de otra. Para valorar, por ejemplo, los restos de visión a veces cambian. Su eficiencia visual también cambia. Y necesitan determinados aparatos, o bien ópticos, o no ópticos, o electrónicos, que ellos son los que lo prescriben. O el manejo, por ejemplo, de una línea Braille, que una línea Braille más o menos lo que te hace es que te le vaya yendo la pantalla. Pues igual. Todo eso se hace con técnicos dentro del mismo equipo. Y según van pasando de curso y se van complicando los conocimientos y las pruebas, preparándose para el futuro, hay que, supongo que invertir más horas, más tiempo, más recursos, o ya se tienen los medios suficientes para que se puedan presentar y sacar notazas en física, en química, en matemáticas aplicadas. Pues supongo, no sé, Paqui, cuéntanos un poco, pues no es lo mismo organizar el recreo, el patio o una actividad en primaria que enfrentarse a una clase de preparando la EBAU. Por ejemplo. Hombre, normalmente cuando llegan a la EBAU ya tienen toda la signografía Braille adquirida, toda la que necesitan. Entonces es como un poquito más fácil. Nosotros vamos poco a poco informándoles y formándoles siempre para que tengan un código de lectura eficaz. No me vale que el niño diga, mira, es que yo escribo en tinta. No, porque si luego le digo, lee, que es una prueba de lo más tonta, lee al cabo del rato, ¿vale? Escríbeme una frase, ¿vale? Pues me escribe la frase. Y al cabo de un rato le digo, oye, por cierto, ¿qué habías puesto aquí? Y veo que no lo puede leer, ese código no es eficaz. Luego me está diciendo que tiene que utilizar un código distinto. Siempre tenemos que tener en cuenta eso, que el código que el chaval utilice sea eficaz. Y ahí la labor del maestro es muy importante, el maestro de aula. Porque se tiene que dar cuenta de que el chaval está fingiendo. Porque, mira, si el niño es ciego de nacimiento, va con braille y ya está. Pero si es un niño que va perdiendo visión progresivamente, te puedo asegurar que va a tratar por todos los medios de mantener la vista. Y a veces esa vista no es eficaz.
Hay que estar muy atento, Hay ¿no? que estar muy atento. Es complicado, pero bueno, creo que tenemos herramientas suficientes, ¿no? Sí, Alguna sí, cosa sí. más, que no quiero que se nos empiece a A agotar ver, el tiempo y no quiero que nos quede nada hoy en el tintero poner sobre la mesa. bueno, ya he dicho eso, establecer un vínculo desde lo personal y no desde el déficit, como un alumno más, realizar agrupaciones flexibles, nosotros informar a todos los profesores de cómo es el niño ciego y lo que necesita. Las condiciones físicas de la clase, es muy importante conocer las condiciones físicas de la clase, por dónde está la luz, por dónde no está, dónde tiene que estar situado el chaval, porque no es lo mismo un niño que tenga una visión periférica que una visión central, que no sé, que tenga una fotofobia grandísima y le pongamos al lado de la ventana, pues vamos, ya le hemos fastidiado. Ya hemos perdido el curso. Ya, exactamente, porque ya no va a haber nada, que no tenga reflejos, su papel, por ejemplo. El lenguaje normal, o sea, sin ser discriminatorio, pero si tiene que decir, vamos a ver esto, el profesor. Pues todos los niños saben que ver para unos es con la vista y para los nuestros es ver con el tacto. O sea que en ese sentido, bien. La pizarra es una lucha constante. Ahora ya no tanto, porque ya se están poniendo las pizarras Vileda, Ujú. que son ideales, porque te permiten escribir con rotuladores negros normalmente y se limpian fácilmente. Pero antes, cuando yo empecé, era una lucha, porque se quedaban blanquecinas, aquello no tenía contraste, entonces era complicado. Normalmente los chavales están situados en primera fila y hay que darles siempre, siempre la libertad de que se levanten cuando lo necesiten porque no ven algo. Si no están dotados con una lupa de televisión, la mayoría de ellos, pues, pero imagínate, pues lo que sea, es un momento puntual, pues cojo y me levanto y ya está, y Y lo no es más. resuelvo. Se normaliza en la clase Sí, 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 sí. y Y no que se todo da. el resto de la clase sabe que ese niño se va a levantar cuando lo necesite y no lo van a ver como, ah, es que se levanta, es que tal. Em, Utilizar el papel blanco para las fotocopias y con buen contraste, porque eso sí que a veces nos hemos encontrado papel de este reciclado Sí. y ese es muy, muy malo para ellos porque no tiene el contraste suficiente como para que puedan diferenciar las Fíjate que letras. son detalles pequeños Son tonterías. que pueden mejorar la calidad, ¿no? Sí, sí, sí. Luego, pues eso, el profesor tiene que potenciar el uso de las ayudas ópticas prescritas. Pues es que muchas veces el niño ciego dice, ay, yo no lo necesito, no lo necesito, porque el resto no las usa, no porque realmente no las necesita. Entonces, el profesor llega a clase, tú, Pepito, venga, las gafas, venga, el atril, fuera, el flexo, ponlo. Entonces, tiene que estar un poquito en ese papel. Escuchándote, Paqui, la verdad es que creo que no estamos ante una tarea complicada, ¿no? Es algo fácil, sobre todo aplicando el sentido común, ¿no? Exacto, que es el menos aplicado de los Ya, sentidos. también es verdad. Es que normalmente vemos, pasa muchas veces, o sea, a mí por los años que llevo me ha pasado muchísimas veces que el miedo paraliza y no te deja actuar. Pero cuando vas viendo que el chaval es capaz y que es un niño más, o sea, no es un niño con discapacidad, es un niño más dentro de tu clase con una forma de acceso a la información diferente, porque la mayoría de los niños no tienen adaptaciones significativas, son simplemente adaptaciones de acceso, Acceso. de acceso. Nosotros le facilitamos el acceso, punto. Y ya está. Ya está, ya está. Entonces, bueno, pues eso. Una cosa importante, ya como ya lo he dicho, es el orden y tener en cuenta que el material de los niños va a ocupar más. Generalmente, aparte de o un atril o una mesa atril, pues necesitan un espacio que ellos sepan dónde está ubicado, porque conocen previamente, o sea, antes de entrar en la clase el primer día, hay que enseñarles cómo es la distribución de su clase, dónde está el armario, dónde está la pizarra, dónde está la mesa del profesor, dónde están las ventanas y las puertas, que es conveniente que estén
o completamente abiertas, como tenemos ahora en la pandemia, o completamente cerradas. ¿Por qué? Porque si están, algunas las oscilobatientes estas de ahora ya no tanto, pero las de hoja que se abren, si se quedan a medio cerrar y el chaval por lo que sea va con prisas y tal, es que se abre la cabeza. Aquí pues nos quedamos sin tiempo, me voy a quedar... ¡Qué rabia! ¡Qué pena!, ¿no? Sí, Pues, qué rabia. me voy a quedar con 2 cosas. Bueno, con pero muchas. Una cosa muy simple, muy importante. Necesitamos que, como el braille hay que prepararlo, que los profesores anticipen con tiempo suficiente las actividades que vayan a realizar con los alumnos para que nos las den a nosotros y podamos trabajarlas en el centro de recursos que tiene la ONCE, que en realidad es nuestra nave nodriza, por así decirlo, donde van los padres, los niños, en fin. Pues voy a resumir, a ver si me ha quedado claro el concepto que nos has dado. Venga. Ese miedo inicial, preguntando y pidiendo ayuda, lo paralizamos y empezamos a trabajar para que se convierta en una oportunidad. Y luego, muy importante, mucha previsión y mucho orden. Y mucho orden y mucho tratar a la persona como una más. Como una más. Bueno, pues después de hacer ese repaso, y como hemos dicho que el orden es muy importante, y el orden también es muy importante en este podcast, a nosotros nos gusta terminar siempre con una reflexión de nuestro invitado. Paqui, ¿con qué frase nos quedamos de toda esta maravillosa charla? Bueno, cualquier modelo educativo, como la propia sociedad, debe ser un modelo inclusivo, en el que las personas, todas, tengan derecho a diferencias y no por ello tengan diferencias en sus derechos, pues todos somos personas. Vamos, que todos somos diferentes y todos somos iguales. Exacto. Paqui, ha sido un auténtico placer esta charla, qué pena. Yo creo que tendremos que hacer otra sesión de este otro episodio 2 de Únicos Podcast con Paqui, porque nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero ha sido una maravilla. Y yo creo que va a ayudar mucho a los profesores que están al otro lado del podcast a tomar nota y a llevarlas a la práctica desde mañana, desde la siguiente clase a la que se tengan que enfrentar. Así que gracias por compartir con nosotros este tiempo. Pues gracias a vosotros por esta iniciativa, me parece maravillosa. Pues muchas gracias y a todos los que estáis al otro lado del podcast, agradeceros también que habéis llegado hasta el final y os recordamos que tendremos más episodios de Únicos, el podcast de Macmillan Education en el que seguimos debatiendo sobre la educación y seguimos apostando por la inclusión.